Hola televidentes del canal TRO, sean ustedes bienvenidos a Oriente Noticias, que como siempre todos los fines de semana tenemos desde norte de Santander una emisión especial hablando sobre temas puntuales de esa región. Hoy hablaremos de uno bastante fuerte que hemos tocado durante nuestras emisiones de Oriente Noticias durante la semana anterior y por supuesto también en Buenos Días Región, que es el tema de la frontera, los hechos violentos que se han venido registrando y que han generado de alguna manera percepción de inseguridad dentro de la población. Pero estarán con nosotros las autoridades aquí analizando ese tema e iniciamos este primer bloque con el comandante de la región 5 de policía, el general Gustavo Moreno, a quien le damos las gracias por estar con nosotros y aceptar esa invitación. Bueno, es un gusto siempre acompañarlos y un saludo para todos los televidentes. Bueno, en general, la situación que se está viviendo en la frontera colombo-venezolana, las balaceras o los tiroteos que se han registrado durante estos sectores y que ya dejan a una persona muerta y otras personas también afectadas, ¿qué podemos decirle a la ciudadanía? ¿Hay o no hay inseguridad en la zona de frontera? Bueno, decirles a la ciudadanía que hemos hecho un trabajo muy importante en esta parte de la frontera con Venezuela. La frontera es muy compleja, llena de complejidades, especialmente en esos 2.219 kilómetros de frontera que tenemos con Venezuela. Hay 143 kilómetros que enmarcan la línea de frontera del área metropolitana de Cúcuta con el vecino país de Venezuela. Lamentablemente hemos tenido unos incidentes que se han presentado en el barrio La Parada del municipio de Villar Rosario, aquí muy cerca a lo que es el puente internacional Simón Bolívar. Esos incidentes se generaron a partir del mes de agosto y es paradójico decirles que antes del mes de agosto, durante todo el año, no se había presentado un solo homicidio en ese lugar y tampoco teníamos antecedentes de tiroteos. Por eso hemos reinventado la atención de la policía hacia esa localidad, hacia ese barrio, hacia esa parte de la frontera, y allí no solamente hay un componente importante de inteligencia que nos ha permitido llegar a un entendimiento mayor de lo que allí está pasando, sino que hay un trabajo muy articulado con la Fiscalía General y también con nuestro Ejército Nacional. General, hablan de presencia de bandas criminales. En Venezuela tildan de que hay paramilitares. Se habla de presencia de guerrilla, se habla de delincuencia común, mejor dicho, de redes del narcotráfico, de redes del contrabando. O sea, ¿realmente qué está ocurriendo en esa zona? Bueno, primero, en Colombia ya no hay paramilitares. Es un concepto que ya quedó atrás. Surgieron nuevas manifestaciones de crimen organizado. En el departamento, por ejemplo, y especialmente en el tema del Catatumbo, tenemos lo que son los pelusos, que es una disidencia del EPL, con arraigo también en el tema de narcotráfico. Tenemos el ELN, que también impulsa algunas de estas acciones. Tenemos ya más específicamente en esta línea la frontera del área metropolitana de Cúcuta, presencia del Clan del Golfo, sí. Es un número pequeño. Tenemos presencia de un reducto que solo existe en esta parte de Colombia, de los rastrojos, ¿sí? Y en esa parte específica de La Parada tenemos ya una investigación muy estructurada de acuerdo a los hechos que se han venido presentando sobre una estructura de crimen organizado, una estructura de delincuencia común que nosotros hemos llamado La Frontera. Esa estructura ya está siendo judicializada, ya conocemos a todos sus integrantes con foto, nombre, apellido, e indudablemente las capturas van a ser importantes y van a ser varias que se van a llevar a cabo. ¿Y ellos estarían detrás de esas balaceras, esos tiroteos? Sí, indudablemente. O sea, la Parada siempre ha sido por tradición un escenario que se han disputado este tipo de criminales y delincuentes que buscan usufructuar una economía ilegal, una economía criminal, que sería muy específicamente de lo que es el tema del contrabando. Ese contrabando que traen de Venezuela, que muchas veces llevan también de Colombia para Venezuela. El de Venezuela hacia Colombia está caracterizado especialmente por el tema de los hidrocarburos y por el tema de la carne. Hace algunos días la Policía Metropolitana de Cúcuta entregaba un resultado del rescate de una persona venezolana que había sido secuestrada por un grupo delincuencial colombiano. O sea, esta situación está pasando hasta un secuestro ya de un venezolano en territorio colombiano. Sí, o sea, son personas, o sea, del lado de colombiano hay algunos delincuentes, del lado venezolano también tenemos algunas estructuras delincuenciales. Por eso nosotros estamos buscando con la Cancillería
de Colombia un acercamiento con las autoridades venezolanas para reactivar el Centro Binacional contra el Crimen Binacional, que fue un mecanismo muy importante que se creó hace 3 años, en el cual teníamos comunicación directa y fluida para todos estos casos. O sea, teníamos un intercambio de información constante, podíamos coordinar acciones y operaciones del lado y lado de la frontera, de modo que no le damos oxígeno, ni espacio, ni margen de maniobra a estos criminales, pero lamentablemente eso ya hoy en día no se da. ¿Sí? Estamos intentando reactivar esos mecanismos y creo que es muy importante. General, ¿usted cree que hay que aumentar el pie de fuerza en la zona de frontera, en esa zona limítrofe o específicamente en la parada, en todo lo que converge pues esa cantidad de trochas que hay para el uso del contrabando? Sí, indudablemente esto que pasó marca un nuevo contexto. Sí. Como te decía, durante todo el año hasta el mes de agosto no se presentó un homicidio en la parada, tampoco habían tiroteos. Ya esta manifestación abrupta y violenta de esta estructura del lado colombiano con otra estructura del lado venezolano, pues ha obligado a que reforcemos, como de hecho hoy en día hay un refuerzo muy importante sobre el puente y especialmente en la parada. Y estamos articulados para ya un área más amplia, rural también de frontera, con nuestro Ejército Nacional. ¿Ese es el nuevo plan de trabajo que se va a desarrollar o ya se está ejecutando? Sí, indudablemente. No, ese plan ya está funcionando. Es tanto que si ustedes miran, hay un trabajo articulado también con el alcalde de Villarrosario, el doctor Pepe Ruiz. Ya se está quitando toda esa maleza que estaba en la ladera del río y que servía de pronto como cuna o albergue no solamente para ocultar mercancía de contrabando, sino también para que los delincuentes y criminales se escondieran allí. General, ¿usted cree que el silencio que guardan de pronto las autoridades venezolanas benefician un poco de esas bandas o esas estructuras criminales en la frontera? Yo tengo entendido que también están trabajando muy fuerte por el lado de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, pero no es suficiente. O sea, es un tema binacional, es un tema que es para dos, un tema que no se puede trabajar unilateralmente. Con la Cancillería de Colombia se habló con la viceministra de Defensa. ¿Qué conclusiones se llegaron sobre ese tema? Bueno, o sea, la señora viceministra salió muy complacida porque los señores alcaldes de los municipios del área metropolitana pues no tuvieron objeciones con el tipo, con referente a la seguridad que presta la Policía Nacional y aún nuestro Ejército Nacional en algunas partes. Hay algunos hechos puntuales que están localizados y focalizados en unas áreas determinadas, los cuales estamos entrando ya a investigar de la mano de la Fiscalía y a desarrollar acciones operativas que nos permitan sacar a esa gente de toda esta cuestión que están generando hacia las comunidades de inseguridad. La línea limítrofe entre norte de Santander y el estado Táchira para Venezuela es bastante amplia, pero ¿por qué es tan activa esa que se encuentra acá en el sector de la parada en Villarrosario? Bueno, efectivamente son 143 kilómetros que tenemos de frontera en área metropolitana con Venezuela. A raíz de toda la frontera con Venezuela son 2.219 kilómetros, pero hay una franja aproximadamente de 10 kilómetros, que es la que esta gente viene peleándose. Hay un hormigueo permanente, ¿sí? O sea, estamos permanentemente incautando mercancías. Hay personas que la cuantía no da para que sean judicializadas. Recordemos que para judicializar a alguien por contrabando tiene que ser mercancía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Solamente da para quitar la mercancía, para hacer un registro escrito de la persona con un antecedente que manejamos nosotros, pero hay un flujo permanente que se da por esa zona. Pues vamos a saludar a esa hora de la tarde, general, a Samir Castillo, que nos entrega un balance detallado de lo que han sido pues estos hechos violentos en la zona de frontera y que han generado de alguna u otra manera preocupación, no solamente entre las autoridades militares, policiales y civiles, sino también entre la población que habita esta zona fronteriza. Samir, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues las autoridades contabilizan 13 confrontaciones armadas en la línea limítrofe, aunque oficialmente se hablan de 20. En el siguiente informe, un contexto a fondo de estas balaceras entre grupos armados ilegales de lado y lado de la frontera. La primera balacera ocurrió la segunda semana de agosto. Cuando caía la tarde en la parada, una ráfaga de disparos alteraron la calma de las personas que corrían despavoridos. Luego del hecho vendría una seguidilla de confrontaciones armadas. Hasta la fecha, las autoridades no tienen certeza si las balaceras han sido perpetradas por el ejército paramilitar de norte de Santander, enfrentado con las guerrillas, o disputas entre bandas criminales. Solo coinciden en que sería por el dominio de las trochas que existen en la frontera. El delincuente que deambule
o que pretenda cometer actos ilícitos, seguramente será capturado por las unidades de la Policía Metropolitana. La última balacera ocurrió el 12 de octubre. Hombres armados atacaron a un grupo de fuerzas especiales de la policía que se encontraban patrullando el sector de La Playita, muy cerca a la línea limítrofe. Hasta la fecha, 6 personas han muerto y 3 más heridas. No hay una lectura por parte de las autoridades y por parte del mismo alcalde en realmente qué es lo que está pasando ahí. Lo de las fronteras se repica en corregimientos, en veredas y en comunas y en barrios de Cúcuta. Los ciudadanos en frontera y los cucuteños en general piden políticas integrales a los gobiernos para generar oportunidades de empleo, inversión industrial y estrategias claras de seguridad. Bien, las autoridades han adoptado varias estrategias, una de ellas la poda de la maleza frondosa que le impide la visibilidad a la policía en la zona de frontera, pero también el aumento del pie de fuerza de los efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Son más de 200 que están patrullando las 24 horas, considerados los puntos críticos en el corregimiento La Parada. Sin embargo, los hechos violentos aún siguen sucediendo. Ustedes continúen con más de este especial en Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Samir, muchas gracias. General, el trabajo que ustedes vienen desarrollando no solamente se está limitando a todo lo que tiene que ver con los puntos pues, entre La Parada y San Antonio, entre el barrio Escobal, acá en Cúcuta y Ureña. Ustedes vienen trabajando también dentro de la ciudad, vienen desarrollando en los últimos días, han hecho de pronto un trabajo minucioso en cada uno de los semáforos de la ciudad para recuperar esa zona y brindarle la tranquilidad a la ciudadanía. ¿Qué otros trabajos internos de la ciudad y los municipios que están cerca de la frontera están desarrollando? Bueno, sí, indudablemente hay un trabajo articulado donde tratamos de coordinar y articular todo tipo de capacidades públicas y privadas, del orden municipal, departamental y nacional, para darle sentido a unos objetivos que son comunes, que van sobre la seguridad, se estructura también el desarrollo, el crecimiento y otra serie de condiciones que son vitales para una sociedad, para una comunidad. Se irradia permanentemente, ya hay un convencimiento amplio por parte de nuestros policías. Estamos contentos porque cada día hay más conciencia social, la gente que ve los noticieros, la gente que se preocupa por lo que le pasa al otro y no espera que le pase a él, para dar información, para contarnos, para de pronto tomar algunas medidas preventivas a título personal y no dar, como se llama, no darle papaya a los criminales. Claro que sí, general. Los municipios que están sobre esta línea limítrofe o fronteriza, pues obviamente son los que están recibiendo más ese golpe fuerte de la violencia que de pronto se está trasladando desde el vecino país hacia este territorio norte santanderiano, pero uno de los más fuertes y los que siempre estamos nombrando es el municipio de Villarrosario, pero también Tibú presenta algunas situaciones de invasión de espacio público, de presencia de venezolanos que llegan a otros tipos de situaciones. No todos los venezolanos, hay que dejarlo claro, algunos llegan a delinquir. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué decirle a la ciudadanía? Bueno, en Tibú es un tema ya muy complejo. Es un municipio del Catatumbo, de los 11 municipios del Catatumbo. Es el primer municipio o el que más cultivos de coca tiene, ¿sí? Hemos hecho análisis detallados de cada homicidio y vemos que hay una coincidencia entre las épocas de cosecha y los tiempos en que se presentan los homicidios. Hay un trabajo que estamos haciendo articulado con la Fuerza de Tarea Vulcano de nuestro Ejército Nacional en esa localidad. Igualmente, toda la oferta institucional policial la estamos llevando a esa parte del territorio. Esperamos que con estas acciones que estamos desarrollando ya indudablemente la cosa vaya mejorando. Pues general, a usted muchísimas gracias por habernos acompañado directamente. ¿Cuál quiere ser el mensaje que usted le quiere entregar pues, a la comunidad en general? No solamente de Norte de Santander, sino a nivel nacional, que nos ven y que también están presentando en algunos sectores esa situación de violencia. Bueno, primero decirles que hay que tener mucho arraigo por la ciudad. Cúcuta es una ciudad muy bonita, es una ciudad que aspira a tener futuro. Ayer teníamos la presencia de 3 señoras ministras aquí en Cúcuta, la señora canciller, la ministra de Comercio, Industria y Comercio y la ministra de Trabajo. Tenemos unas autoridades departamentales y en este caso municipales que están luchando permanentemente por generar nuevas posibilidades. A mí me extraña cuando escucho a los propios cucuteños hablar mal de su ciudad, ¿sí? O sea, hay algunas situaciones que no revierten esa criticidad tan grande como para que se vuelva tan especulativa. Muchas veces del centro del país estamos viendo una Cúcuta casi que en guerra, y eso no es así. Hay unas autoridades que estamos pendientes de la situación, que estamos actuando frente a esas situaciones que se presentan por parte de algunos delincuentes, pero tenemos que andar todos y ser todos del mismo equipo.
Claro que sí, general, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Bueno, televidentes, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de Oriente Noticias. Televidentes, gracias a ustedes por continuar con nosotros en esa emisión de Oriente Noticias. Hemos venido hablando de la situación que se está viviendo en esta zona de frontera. Se habla específicamente en ese noticiero de inseguridad. Pues hemos hablado de la posición que tiene la Policía Nacional frente a este hecho, pero vamos ahora a hablar con un analista en seguridad, precisamente. El coronel en retiro, Carlos Villadiego, está con nosotros y vamos a entablar con él esa conversación para poder tener claro cómo se está desarrollando el tema de percepción de inseguridad en esa zona de frontera. Vamos a darle la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, coronel. Cordial saludo, Astrid, gracias. Sí, aquí contento de poder compartir con ustedes las opiniones que tengo de lo que está pasando en esta ciudad y su área metropolitana. Antes de empezar a hablar sobre este tema puntual, vamos a saludar a Raúl Garzón, quien se encuentra ya listo para entregarnos detalles de qué fue la conclusión que dejó el encuentro de ministros en esa zona fronteriza con las autoridades de la región. Adelante, Raúl, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues en la visita más reciente realizada por la canciller María Ángela Holguín junto con la viceministra de Defensa, es claro, se dejó de que se debe dar un diálogo directo con las autoridades del vecino país, ya que las autoridades o los delincuentes están utilizando, traspasando la línea limítrofe para camuflarse en territorio venezolano y así poder delinquir. Ha habido unas reuniones, no a nivel de fuerzas militares, pero a nivel de Cancillería con fuerzas militares venezolanas, y lo que le hemos pedido es que se reactive ese centro binacional para poder trabajar conjuntamente. Esperamos que el gobierno venezolano acceda a esta solicitud y mientras tanto pues seguimos mandando todos los mensajes posibles para poder trabajar conjuntamente para la seguridad de la frontera. Entrar a revisar dentro de los lotes o dentro de las capacidades que tenga el municipio y la gobernación, mirar si en forma conjunta podemos también entrar a hacer este fortalecimiento en capacidades. El tema está en la raya fronteriza, estos tipos vienen ahí, cruzan el río, que pues el río ahorita no lleva agua, es como pasar un charquito y vuelven y regresan, pero ahí es donde tenemos que tener la presencia de la policía. Esto se irá a conocer directamente al canciller venezolano para que se vuelva a reactivar este comando contra la delincuencia y la criminalidad a nivel binacional. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muchas gracias a usted, por supuesto, por esa información de esa reunión, esas conclusiones que deja la visita de ministros a norte de Santander. Coronel Carlos Villadiego, ¿conoce usted realmente pues ese trabajo que desarrolla el gobierno nacional con venir hasta norte de Santander a reunirse con las autoridades? ¿Usted cree que eso de alguna manera funciona? Claro, es importante que el gobierno nacional manifieste su interés por solucionar el problema que en este momento vivimos, pero más importante es que la solución ofrecida sea efectiva, sea una solución real que permita mejorar las condiciones en este momento nos encontramos, Astrid. Coronel, esta situación de pronto de percepción de inseguridad que se está registrando en la zona de frontera, ¿usted cree que realmente lo vamos a superar con un trabajo minucioso que desarrolla el gobierno nacional? Porque lo debe desarrollar desde el gobierno nacional básicamente. Bueno, aquí hay un componente que hay que tener en cuenta, Astrid, y es que el problema no es un problema exclusivo de las autoridades colombianas, es un problema binacional que se está presentando en la frontera. Por tanto, difícilmente vamos a encontrar una solución real a lo que está pasando si no hay un acuerdo o un esfuerzo mancomunado entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano. Por lo que yo he visto hasta el momento, el gobierno venezolano ni tiene la intención, digamos, de trabajar conjuntamente con el gobierno colombiano y tampoco tiene la intención de aceptar que hay un problema que se está dando en la frontera, porque en días pasados algún general de la Guardia venezolana dio unas declaraciones en que decía que ellos no tenían nada que hablar con el gobierno colombiano porque el problema que se presentaba era exclusivamente en territorio colombiano. ¿Hay o no hay paramilitares? Porque un militar del gobierno venezolano señalaba es que hay paramilitares en la zona de frontera. ¿Hay o no hay? Bueno, primero que todo debo decir que
queda bien o es aceptable que en un ciudadano del común, un periodista, una persona que no ha cursado, digamos, estudios sobre seguridad y estrategia utilice el término paramilitar, pero de ninguna manera queda bien que un general de la Guardia venezolana lo use, porque en repetidas ocasiones yo he manifestado que no es lo mismo paramilitar que banda criminal. El término paramilitar se utiliza para denominar esos grupos ilegales y armados que tienen un objetivo político. Generalmente ese objetivo político es acabar con una subversión generalmente de izquierda. Cuando hablamos de bandas criminales estamos hablando de grupos también armados, jerarquizados y estructurados, pero su objetivo es netamente económico. A ellos no les importa si hay guerrilla o si no la hay, si son de izquierda o si son de derecha, sino que se puedan lucrar de la actividad ilegal que se da en el territorio donde ellos están asentados. Por tanto, que el general haya utilizado ese término solamente tiene dos connotaciones. O bien que sus estudios de seguridad y estrategia no fueron realmente aprovechados, o que de pronto, conociendo realmente lo que está diciendo, lo que quiera es mal informar o voltear la cara para un lado diferente del problema para exculparse y trasladarle la responsabilidad, en este caso, al gobierno colombiano. ¿Qué tiene que hacer el gobierno colombiano ante eso? Si no encuentra una respuesta positiva por parte del gobierno venezolano para poder decir, vamos a trabajar, como usted dice, hay que trabajar entre los dos, pero si no hay esa posición del gobierno venezolano, ¿qué debe hacer el gobierno colombiano ante eso? Bueno, en ese caso el problema no se va a solucionar como se debe, porque el problema tiene que solucionarse conjuntamente. Lo que puede hacer el gobierno colombiano es utilizar una estrategia y tener lo que están haciendo en este momento, unos operativos constantes, permanentes y contundentes, sobre todo en el área de frontera, para minimizar las consecuencias del problema, o sea, para evitar las balaceras, los muertos, las cosas que están sucediendo, porque contrariamente a lo que dice el general venezolano, sí se están dando las balaceras y sí se están dando en territorio venezolano. También tenemos hechos de sangre en territorio colombiano, pero hay una gran diferencia, Astrid. Los hechos de sangre, como los asesinatos, secuestros o lo que sea que se dé en territorio colombiano, no se da en las barbas de las autoridades. O sea, los sicarios, los integrantes de las bandas criminales esperan a que la autoridad colombiana le dé la oportunidad para ellos actuar ilegalmente, mientras que lo que podemos ver en territorio venezolano es que las balaceras, la actuación de los colectivos, la actuación de los grupos ilegales se da a 100 metros de las bases militares, y esto me hace a mí pensar que podríamos utilizar más adecuadamente el término paramilitar para esos grupos ilegales que están actuando con el consentimiento o por lo menos sin la acción del Estado venezolano en ese territorio, que los grupos colombianos que son bandas criminales que actúan, digamos, ilegalmente pero en la clandestinidad. Bueno, coronel, siempre hablamos de que en la frontera pues, se maneja todo el tema del contrabando. ¿Usted cree que la problemática real que en ese momento se está presentando es por esa puja o esa lucha entre bandas criminales, por los corredores del contrabando, o hay algo más que el contrabando detrás de esto? Sí, claro, hay algo más. Tenemos que recordar que nuestro departamento, el territorio del Catatumbo, es una de las fuentes más grandes que tiene en este momento Colombia de cultivos ilícitos. ¿Qué sucede? Las bandas criminales, como tienen un fin de lucro, un fin económico, siempre se van a asentar en los territorios en donde se mueva la ilegalidad para ellos lucrarse de esa ilegalidad. No solo tenemos el tema del contrabando, que produce muchos ingresos, tanto de Colombia para Venezuela, como hoy día también se da tanto de Venezuela para Colombia, como hoy día también se da de Colombia para Venezuela, porque hay que ver que ellos tienen muchas necesidades que están siendo satisfechas por los productos colombianos, sino que también hay los corredores de transporte del clorhidrato de cocaína de la hoja de coca que se produce en el Catatumbo, que utilizan el territorio venezolano para saltar hacia el Caribe y del Caribe a Europa o a Norteamérica o a Centroamérica. O sea, se dan una serie de eventos, una serie de, digamos, de empresas ilegales a lo largo y ancho de la frontera que hacen que sea muy lucrativo estar en la frontera. Por eso es que ya no solo están las bandas criminales, sino que entraron los grupos subversivos, los colectivos, las guerrillas, todos a disputarse ese territorio, porque ese territorio produce mucho. Y la situación se está presentando más fuerte en esta zona del norte de Santander. ¿Por qué? Porque en este momento la situación de cierre de frontera, digamos que ha alterado el normal desarrollo de las actividades ilegales, que antiguamente
lógicamente con la colaboración de algunos miembros corruptos de la fuerza pública, digámoslo así, podían trasladar sus contrabando de aquí para allá, de allá para acá, utilizando los puentes internacionales en camiones, pero como ahora el paso de la frontera está cerrado para vehículos, se ha dificultado un poquito la actividad y han tenido que retomar, o sea, que reorganizarse, que reinventarse, y eso hace pues que haya disputas, que haya que tomar territorios. Ahora la llegada también de posibles miembros del ELN o del EPL a disputar el territorio nos hace también pensar que provoca eso, la acción de unos y la reacción de otros defendiendo el territorio que históricamente han tenido. Y no creo que sea solamente por el contrabando. Ahí básicamente lo fuerte aquí podría ser el narcotráfico. El narcotráfico tiene mucho más ingreso que el contrabando, lógicamente, pero el contrabando, principalmente de combustibles, pero también de productos, es una fuente de ingresos ilegales que tiene necesariamente que pagar, digamos, un peaje a esas instituciones ilegales que están a lo largo de la frontera y que se lucran de ello. Bueno, coronel, ¿por qué cree usted que existe esa posición que tiene en ese momento el gobierno venezolano frente a esos hechos? ¿Por qué negar que hay balaceras? ¿Por qué decir que solamente es en Colombia? ¿Por qué negar que hay grupos delincuenciales en esa región venezolana que es el estado Táchira? ¿Por qué niegan esta situación? Bueno, no es ningún secreto que las relaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano en este momento no son las mejores. La situación de lo que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela y los pronunciamientos que nuestro presidente ha hecho en favor de la democracia en Venezuela han incomodado mucho al gobierno. Las relaciones entre gobiernos están rotas. Entre militares venezolanos y militares colombianos no hay confianza, hay absoluta desconfianza. Entonces no se tiene en este momento la más mínima posibilidad, a menos que se logre algo, digamos, de última hora, de pensar en una colaboración estrecha en unos canales de comunicación, en unas bases de datos conjuntas. En este momento yo no creo que eso sea posible. Ahora bien, nosotros percibimos que los niveles de corrupción que se están dando en el estamento militar de Venezuela son muy altos. No quiere decir que no haya algunos niveles de corrupción también acá en nuestra fuerza pública, en nuestro territorio, pero los niveles de corrupción en Venezuela se han elevado de tal manera, o sea, pienso yo que Venezuela es un barco que se está hundiendo y que todo el mundo trata de sacar el máximo provecho antes de que se hunda. Claro que sí, las consecuencias las sufrimos nosotros, y no solo en la frontera. Porque en la frontera caen personas muertas, como siempre digo, esos muertos anónimos que solo los llora la familia, que no conmueven a la ciudad. La ciudad se conmovió recientemente con la muerte de un vigilante, pero porque todo el mundo decía, ese muchacho no merecía morir de esa forma como murió, por robarle un arma, por atracar la bomba, por lo que sea. Pero es que esa es la consecuencia de toda esta situación que se está presentando, no solo en el departamento, sino en la frontera, a lo largo de la frontera. El hecho que las líneas comerciales con Venezuela se hayan cortado, ha bajado el dinero circulante en la frontera y todo el mundo está mal. Y los delincuentes venezolanos, no es un secreto que están viniendo aquí a Colombia a cometer sus fechorías. Las mismas estadísticas policiales y las capturas de venezolanos armados se han incrementado en un tema exponencial. Claro que sí. Coronel, mire, y a eso le vamos a sumar, y antes de ya despedirnos de este bloque, tenemos que sumarle algo. La presencia de delincuencia que dicen las autoridades que son venezolanos y que están cometiendo ilícitos en ciudades como Cañas, donde ya han matado a una persona, como en municipios como Cucutilla, donde ya también se han presentado hechos, los capturados en el municipio de Salazar de las Palmas, donde amarraron, amordazaron al dueño de la finca que le había dado hospedaje durante un mes a estas personas, o sea, y son venezolanos. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, hay personas que tienen varios criterios, diferentes criterios. Los más pesimistas dicen, ¿para qué se molestan en agarrar a los venezolanos y deportarlos y más demoran en deportarlos que ellos en regresarse? Eso lo dicen los más pesimistas. Pero es que si no se hace nada, entonces se les está dando el mensaje a todos los venezolanos: vengan aquí tranquilos, hagan lo que ustedes quieran hacer en Colombia, porque aquí no vamos a hacer ninguna acción. Por eso, independientemente que las acciones parezcan o no parezcan efectivas, las autoridades colombianas tienen necesariamente que incrementar los controles sobre ese paso de venezolanos, porque es que mira, así como unos vienen a delinquir, otros se la vienen a rebuscar también.
pero es que ya por Dios, o sea, no más en la ciudad de Cúcuta, es impresionante que en cada semáforo hay 4 venezolanos, uno que hace malabarismo, otro que recoge las monedas, otro que vende chupetinas y otro que te ofrece limpiar el vidrio del carro, cuando son 2 o 3 los que te limpian el vidrio del carro y la mayoría venezolanos. Entonces, si no se hace nada, cada día van a seguir viniendo, y esos mismos hechos que tú comentas se han presentado en ciudades como Barranquilla y en ciudades de la costa, en donde los venezolanos están, digamos, desaprovechando esa oportunidad que les dan los colombianos, ese alojamiento, ese apoyo que le están dando, y están cometiendo fechorías. Pues coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en este análisis de lo que realmente está ocurriendo en tema de seguridad en la zona de frontera. Gracias. Gracias, Astrid, con mucho gusto. Bueno, coronel, hemos estado hablando específicamente durante este bloque de ese análisis de lo que deben hacer las autoridades en Colombia y Norte de Santander frente a los hechos violentos que está viviendo la zona de frontera. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con qué dice la Cancillería y cuáles son los trabajos que se vienen adelantando por parte de esa entidad en nuestra región. Bueno, televidentes, a ustedes gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Estamos hablando de todo lo que ocurre en la zona de frontera, y en la zona de frontera también hace presencia la Cancillería de Colombia, a través del doctor Víctor Bautista, quien viene manejando todo el tema de trabajo minucioso que viene desarrollando también la Cancillería en esa zona de frontera. Obviamente por ser Cancillería, pero ustedes están hablando de proyectos importantes, son 117 proyectos, doctor, en esa región. Claro que sí, cada uno de los proyectos pues apunta a un tema de desarrollo sectorial importante. Hay temas muy básicos como son el desarrollo educativo, el desarrollo de la salud, el desarrollo productivo de nuestras comunidades fronterizas y muchos temas de saneamiento, de desarrollo ambiental, de participación ciudadana. Todos esos gama de proyectos nos ayudan a que la gente en las fronteras esté con unos proyectos que nos dan presencia estatal en la zona de frontera, que es muy importante, y segundo, nos dan también ese fortalecimiento económico y social que requiere el desarrollo territorial tan necesitado en todas las zonas de frontera. Hablemos específicamente de esos proyectos porque obviamente se habla del contrabando, se habla del cierre de puentes, se habla de la llegada de venezolanos, se habla, en fin, de las problemáticas que presenta la frontera, pero realmente ustedes están haciendo ese trabajo con estos proyectos. Puntualmente, ¿qué proyectos son los más fuertes que se están ejecutando en ese momento en esa región norte santandereana? Bueno, como tú lo dices, es muy importante tener una agenda positiva en la frontera, no todo puede ser problemáticas y todas las complejidades que tenemos. Hay proyectos importantes en los que hemos avanzado en los últimos años y que son sustanciales. Uno de ellos, el tema productivo. Estamos seguros que los productores de cacao de la región fronteriza, casi en su mayor parte la región del Catatumbo, pequeños poseedores de tierras que están con el cacao, que tienen que tener una fase de mejoramiento de sus cultivos, una fase de comercialización, una fase de organización para vender su comercialización. A eso le hemos apostado, una red de cacaoteros en más de 7 municipios, con más de 1.300 familias, y en los cuales hemos suscrito incluso ayer un convenio con la Organización de Municipios, Asociación de Municipios del Norte de Santander, de la región de Ocaña y del Catatumbo, con la Cancillería, con OIM y con comercializadores europeos, para que el tema de la producción vaya más allá de la subsistencia y vaya a un tema de comercialización que permita obtener mejores recursos. Eso en cuanto a la productividad. Pero también hemos avanzado de manera estratégica con el mejoramiento de las infraestructuras educativas en el norte de Santander, en varias regiones donde los centros educativos no estaban en las mejores condiciones, mejorando las aulas en esas zonas aisladas, rurales y dispersas, para que los niños de las regiones rurales puedan tener mejor educación. Del mismo modo hemos trabajado con la población barí, que es tan importante en esta zona de frontera, con proyectos sociales y también con proyectos de energías solares alternativas para que la electricidad pueda convertir y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que sin electricidad no tenían ni cómo congelar unas vacunas, congelar unas medicinas y una serie de elementos que son claves para el desarrollo. Al lado de esto también en la parte urbana, siendo Cúcuta un área metropolitana importante, suscribimos un proyecto de intercambio de experiencias para la mejora de la planificación urbana del área metropolitana de Cúcuta. Ellos estuvieron en el área metropolitana de Medellín desde hace 36 meses mirando Medellín porque ha avanzado en unos temas importantes y lo complementaron también con unos intercambios de experiencias en Cataluña, en Barcelona y en Bilbao,
donde han mirado cómo temas de movilidad, cómo temas de planeación urbana hacen de estas ciudades unas ciudades más habitables y con mejores condiciones. Mire, usted ha puesto sobre la mesa los trabajos que vienen desarrollando en la zona del Catatumbo, donde se habla que hay cultivos ilícitos, que hay presencia de bandas criminales, de banda de guerrilla, en fin, y ustedes han llegado hasta esa zona del Catatumbo. ¿Cómo han hecho ustedes para lograr llegar hasta esos sectores, beneficiando a la población de la zona del Catatumbo que sigue como tan golpeada por la violencia? Hay un elemento importante que es la confianza. Yo creo que es muy importante en las zonas violentas. Como funcionarios públicos no nos podíamos quedar quietos y llegar solamente donde todo fuera una perfección. Precisamente esas zonas estuvieron tanto tiempo subdesarrolladas porque no llegaban los programas de gobierno. Ya llevamos 4 años, hemos avanzado. Debo reconocer que mucho tiempo nos decían no entren a estas zonas muy difíciles, estas zonas, pero es que allí precisamente se requería el trabajo. Nos fuimos con el voto de confianza que estábamos haciendo lo correcto, invirtiendo bien los recursos, haciendo un seguimiento a cada uno de los recursos financiados por el Plan Fronteras para la Prosperidad y mirando con los campesinos productores cómo esos recursos verdaderamente van cambiando sus fincas y van llegando a los objetivos que buscamos con los proyectos. ¿De cuánto ha sido la inversión? Nosotros hemos invertido en la zona del Catatumbo con los cacaoteros ya más de 3.500 millones de pesos. ¿Involucrando a cuántas personas? 1.300 familias. 1.300 familias cacaoteras, que es para nosotros la verdadera construcción de la paz. Nosotros creemos que la paz se logra con las oportunidades productivas, con la llegada de oportunidades comerciales y con todos estos pequeños proyectos que uno a uno van generando un entorno positivo para el desarrollo de estas zonas rurales. ¿Este plan se tiene para vincular a otros municipios fronterizos o ya están vinculados? Este plan es muy importante. El Plan Fronteras para la Prosperidad está para los 77 municipios de fronteras de todo el país. De todo el país. Ya estamos llegando a 800 proyectos a nivel nacional. Como lo explicábamos ayer ante las ministras, hemos llegado a un promedio de un proyecto cada 4 días en los últimos 7 años, con un equipo muy formado en la parte sectorial, con un equipo verdaderamente entregado a las regiones que viaja por todo el país y que está al lado de los productores o al lado de los beneficiarios de cada proyecto. El secreto no está solamente en los recursos que se invierten, sino en un correcto acompañamiento y supervisión. Doctor, dentro de las fronteras, obviamente la que converge al norte de Santander o a Colombia, con Venezuela es como de pronto como la más difícil, la más complicada por la situación de orden público. ¿Cómo manejan ustedes este tema frente a otras fronteras de Colombia? Pues esta frontera es la más extensa, la más dinámica y tiene una situación que, como tú lo dices, está en unas malas condiciones por el contexto actual. Tenemos un número importante de retornados colombianos y creo que el esfuerzo del Estado colombiano y de sus gobiernos tiene que concentrarse en esa nueva situación, invertir mucho más en esta zona de frontera. Tenemos desde La Guajira hasta Guainía muchas comunidades en estas situaciones similares y el esfuerzo que debemos realizar los diferentes ministerios acompañados de la Cancillería es para sostener un esfuerzo que sabemos va a generar unas situaciones bastante tensas, no solamente en los próximos meses, sino en los próximos años, y yo creo que ante una realidad de esta dimensión lo más correcto es ser realistas y aplicar unos programas fuertes, sostenibles y en compañía con las alcaldías y gobernaciones, que son los que mejor conocen sus regiones, que son los que más conocen sus pobladores y son los que han diseñado programas y proyectos que también deben ir adaptados a esa situación de frontera, en este caso con una población migrante totalmente activa y móvil como la estamos viendo en los últimos meses. Y muy alta. Doctor Víctor, cabe resaltar que la Cancillería no tiene de pronto que poder accionar dentro de todo el tema de orden público que se pueda vivir en una frontera. La Cancillería juega otro papel frente a este tema. ¿Qué le podemos decir nosotros a nuestros televidentes? ¿Qué está haciendo la Cancillería específicamente en Villa del Rosario, en Cúcuta, que son los sectores pues cercanos, Puerto Santander, en esos municipios acá del norte de Santander que están ahí pegados a Venezuela? Paralelo a los proyectos, que es un mecanismo importante para hacer presencia en las regiones y entender el contexto, tenemos una comunicación directa con los alcaldes casi a diario. Los alcaldes nos han expuesto las situaciones como en La Parada, como en Puerto Santander. Entendemos que allá hay unos problemas históricos de criminalidad y de costumbre de ilegalidad que hay que erradicar. Somos lectores para entregarle al Ministerio de Defensa, que es el directamente responsable de estas situaciones, y nos volvemos articuladores y coordinadores en el Gobierno Nacional.
Aquí la canciller ha hecho una gran labor de liderazgo por ser en el gobierno la ministra que siempre dice, las fronteras son importantes, tenemos que trabajar en las fronteras, ministros, adelantemos todas las estrategias que se deben realizar. Y en este caso, pues el Ministerio de Defensa el mismo día de ayer estuvo con su viceministra revisando el caso específico de la parada y de otras situaciones que creo requieren una fuerza de gobierno, una fuerza de Estado para erradicar lo que no se hizo durante tantas décadas y que ahora pues se convirtieron en problemas realmente sensibles en los cuales no cabe duda tendremos que, con todo el ejercicio de la fuerza pública, pero también con las opciones sociales para poblaciones que estuvieron tanto tiempo entregadas al contrabando, para buscar otras opciones distintas a esas lógicas. Hablo por la Secretaría de Fronteras de Norte de Santander. Allí, desde esa dependencia, se ha dicho del trabajo minucioso con los menores de edad. Cuando hablamos de salud, en educación, ustedes también han hecho un trabajo bastante fuerte en ese tema desde la Cancillería. Sí, aquí es muy importante el elemento de la juventud y la infancia. Tú lo has dicho, hicimos una investigación con Naciones Unidas, con la Organización Internacional de las Migraciones, caracterizamos la población fluctuante o pendular aquí en la zona de frontera, más del 60% es población menor de 18 años, hay unas situaciones de vulnerabilidad muy altas en lo que respecta a niñas que pueden estar cercanas a ejercicios de prostitución, niños que pueden estar siendo utilizados en lógicas de mendicidad, por ejemplo, y hemos establecido con el bienestar familiar una mesa nacional que nos dé los lineamientos para tratar todo el problema de niños e infantes y adolescentes en la zona de frontera de manera que los protejamos independientemente de su nacionalidad, porque aquí en zona de frontera entendemos todos que nos comprendemos como colombo-venezolanos y yo creo que acá el tema fundamental es la protección de los derechos y en eso el establecimiento de la mesa, el trabajo de las unidades móviles de bienestar familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia en esta área metropolitana de Cúcuta, pero también en las zonas rurales, requiere un trabajo minucioso, acucioso y constante. Eso estamos completamente seguros. Tenemos y enfrentamos una situación muy difícil, una situación que no se perfila a solucionar por sus orígenes en el país vecino a corto plazo y qué mejor que trabajar muy articulados y muy organizados para semejante situación. Pues, doctor Víctor, nuestro periodista Heider Logato preparó un informe donde habla realmente de la dirigencia política sobre lo que debe tenerse en la zona de frontera y, por supuesto, aplauden el trabajo que vienen desarrollando los ministros en esa región. Adelante, Heider, con este informe. La dirigencia norte santandereana afirmó que debe existir unión entre la población y las autoridades para solventar la problemática que vive la frontera. No, eso está bien, yo creo que hay que trabajar en algo que en este momento la comunidad, la gente de Villa del Rosario, particularmente la gente de La Parada, pero en sí todo lo que es la frontera está pidiendo a gritos que es mayor presencia de la autoridad colombiana, mayor presencia de la policía, mayor presencia del ejército, mayor presencia de todas las instituciones. Se espera que de la reunión de ministras y secretarios de despacho se adopten medidas para el fortalecimiento de procesos e inversión en esta zona de la frontera. Bueno, y nosotros continuamos, pero doctor Víctor, antes de terminar este bloque, ¿cuál es el trabajo que viene realizando la Cancillería con los venezolanos que están llegando a Colombia, la atención directa a ellos? Bueno, hay varios instrumentos, algunos son instrumentos migratorios. Migración Colombia con la Cancillería diseñó en primera instancia el permiso especial de permanencia, PEPS. Estos son un instrumento que le permite a los venezolanos que superaron su tiempo de estadía normal en el país acercarse a Migración Colombia, regularizar su situación y no entrar en el estado de irregularidad que, entre otras, puede contribuir a un trabajo irregular que daña y perjudica el mercado laboral local, perjudica a los trabajadores ilegales porque estarían no contribuyendo al sistema de salud, no aportando correctamente y además recibiendo salarios inferiores en las empresas donde están. Ese permiso especial de permanencia es por 2 años, además les permite también afiliarse al sistema contributivo de salud y estar en todo el marco de la regularidad. Eso está vigente hasta el 31 de octubre de este año y esperamos que la mayoría de los venezolanos que están de forma irregular acudan a él. En segunda instancia está la tarjeta de movilidad fronteriza. Si bien recuerdas, hace 3 años nuestras fronteras estaban abiertas y por estas fronteras transitábamos colombianos y venezolanos sin ningún control. En el Estado venezolano habían controles más estrictos, más regulares.
tomamos la decisión de que en Colombia debe haber también una regulación de la entrada y la salida de quien llega a nuestro país. Todos los extranjeros deben controlarse. Quienes no tienen pasaporte, como suele ocurrir mucho en nuestro vecino país, deben tener la tarjeta de movilidad fronteriza, de manera que sepamos quién entra y quién sale, cuánto tiempo permanece en nuestro país y haya un control migratorio. Pues doctor Víctor, muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por estar acá. Quisiéramos poder tener un poco más de tiempo o espacio para poder conocer un poco más del trabajo que viene desarrollando la Cancillería, sobre todo en esa zona de frontera, pero esperamos tenerlo a usted en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y televidentes, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con toda la información deportiva con Manuel García. Canaltro.com